Garabatos y mazmorras es un roll and ride que nos lleva a bajar a la mazmorra una vez más en un block muy grande, fijaos. Para jugar a este Garabatos y mazmorras, cada jugador tendrá una de estas hojas de mazmorra en la que tendrá que construir primero la mazmorra y luego mover a un héroe. Para ello tendrá también un héroe, meeple de héroe. Además tendrá una hoja de estas para la puntuación. Bueno, tendremos que ir anotando aquí no solo la puntuación, sino los tesoros, ahora lo detallamos, un lápiz, una goma y una de estas plantillas para dibujar los elementos en la mazmorra, ahora os cuento más. Además alguien tendrá el sacapuntas, que es el jugador inicial. Mezclamos las cartas, tenemos que retirar según el número de jugadores pues alguna carta, para que haya un número de cartas que determine las 14 rondas de la primera fase, y se ponen cartas boca arriba en plan mercado, una por jugador más uno, una partida pues con 2 jugadores 3 cartas, con 3 jugadores, que sería este ejemplo, 4 cartas, y con 4 jugadores 5 cartas, siempre una más que jugadores. Dejamos los dados a un lado y listo. El juego va en 3 fases diferentes y al final se puntuará. Anotamos aquí, el que tenga más puntos, por supuesto, ganará. Primera fase, crear la mazmorra. Durante 14 rondas, que es lo que dura el mazo, los jugadores, empezando por el inicial, escogerán una de las cartas disponibles. Cuando se escoge una carta, hay que hacer 2 cosas. Por un lado, dibujar la parte de abajo en nuestra mazmorra. Los dibujos básicamente son muros. Los muros se dibujan tal cual, es decir, esta forma de 3 muros, pues aquí, 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 o aquí, aquí, aquí. Podemos girarlo, podría ser así. Podemos espejarlo, en caso de que se pueda espejar, pues podríamos espejarlo, podría ser así, por ejemplo, en este caso. Pero es como un bloque único, hay que dibujarlo. Los muros nos evitarán el camino, nos evitarán pasar, digamos. El héroe se moverá por la mazmorra siempre en ortogonal, nunca en diagonal, de manera que si ponemos muros, por ejemplo, así, aunque sea todo esto en diagonal, estamos bloqueando el paso. Hay algunas normas de construcción, no me paro, pero básicamente no podemos ni dividir la mazmorra en varias partes, ni dejar una zona inaccesible. Bueno, pues eso en cuanto a los muros. Y lo demás son elementos, pueden ser trampas, se dibujan trampas, en este caso no se ponen juntas, hay 2 trampas, donde queramos. No puede haber 2 elementos, trampas, monstruos, adyacentes ortogonalmente, aunque sí diagonal, porque como no nos podemos mover en diagonal. Además podemos dibujar monstruos, pues goblins, trolls y también hay dragones, aquí pues dibujamos 3 monstruos. Podemos dibujar tesoros, los tesoros son especiales, no se dibujan, simplemente tenemos que determinar una cuadrícula, pues unas coordenadas, por ejemplo C5, aquí ponemos un tesoro, y anotamos aquí en secreto, sin que nadie nos vea, C5, para saber que hay un tesoro ahí. Los tesoros solo están protegidos si tienen un monstruo encima, si no, el tesoro luego al final no valdrá para nada. Así que bien podemos, si cogemos esto primero, poner un tesoro y luego poner un monstruo encima, o bien poner un monstruo y luego poner un tesoro en una casilla ocupada por un monstruo. Y por último tenemos las mejoras. Estas X nos permiten tachar mejoras para mejorar el daño de los trasgos, los goblins, de los orcos, de los dragones, y luego también podemos mejorar el daño de las trampas, ganar cartas en la mano para la siguiente fase o puntos de tesoros. Bueno, pues como digo, escogemos una carta y dibujamos. Por ejemplo, escojo esta y tengo que dibujar este bloque de muros y anoto 2 tesoros. Y la carta va a mi pila de descartes, por así decir, que formará mi mazo de acciones. Luego el siguiente jugador escogerá otra, el siguiente jugador escogerá otra, y al final siempre sobrará una. La que queda se descarta al mazo de descartes. Hecho esto, volvemos a levantar cartas y pasamos el sacapuntas al siguiente jugador y pasamos a la siguiente ronda de esta fase A. Cuando hayamos jugado las 14 rondas y han acabado las cartas, todos tendremos nuestra mazmorra ya dibujada y tendremos un montón de cartas en nuestra pila que formarán nuestro mazo de robo, que ahora podremos barajar y colocar boca abajo. Porque pasaremos a la segunda fase, que es el camino del héroe. Pasamos nuestra hoja de mazmorra al jugador de la derecha o de la izquierda, como queráis, y ese jugador tendrá en nuestra hoja que dibujar un camino ininterrumpido, desde la entrada de la mazmorra hasta la salida. Ese camino no puede atravesar muros, por supuesto, sí puede atravesar trampas o monstruos, podemos movernos como queramos, siempre en ortogonal, y la única salvedad es que podemos pasar por la misma casilla un máximo de 2 veces, es decir, yo puedo venir por aquí, luego dar la vuelta y volver por esta casilla, pero un máximo de 2 veces, y además, desde que paso la primera hasta que paso la segunda, tengo que haber pasado por un monstruo o trampa, de manera que, por ejemplo, para dar una vuelta tendré que estar en un monstruo o trampa. Bueno, pues iremos dibujando el camino del héroe. La idea es ir batallando contra todos los monstruos y trampas posibles, porque en los monstruos habrá pues tesoros que hay que obtener. Bueno, hasta la salida. Cuando todos hayamos hecho, devolvemos la hoja a su legítimo dueño y listo. Bueno, no os lo he dicho, pero podéis suponer, para dibujar a los enemigos podéis hacerlo a mano o usar la plantilla. Si tengo que dibujar un dragón, puedo usar esta plantilla. Hay 4 plantillas, ¿vale? Así que no hay mucho problema. Lo mismo con los muros, los 3 tipos de enemigo y las trampas. Terminada la fase 2, ya hemos recuperado nuestra hoja que tiene la mazmorra y el camino del héroe. Ahora pasamos a la fase 3. Antes de que me olvide, tenemos que ver cuántos tesoros tenemos y anotamos la cantidad aquí, para saber cuántos tesoros hay. Esto antes de pasarle la hoja al otro jugador para que sepa cuántos tesoros hay en nuestra mazmorra.
Y pasamos a la fase C, que es defender nuestra mazmorra. Y ahora el juego sí que va por turnos. Hasta ahora era todo a la vez, y ahora vamos por turnos. Lo primero, robamos cartas de nuestro mazo según el límite. Según donde estemos, pues una carta, 2 cartas si hemos desbloqueado esto, 3 cartas o 4 cartas. Y eso forma nuestra mano de cartas desde nuestro mazo. Y ahora simplemente, por turnos, empezando por el jugador inicial, colocamos al héroe en la entrada y tendremos que, primero, moverlo hasta que haya un encuentro o hasta que salga de la mazmorra, pero lo normal es que haya un encuentro que será pues una trampa o un enemigo. Una vez que hemos llegado ahí, tenemos que resolver el encuentro. Para ello, lanzamos, si es una trampa o un enemigo, tenemos que la trampa nos hace un daño determinado según el daño del nivel de trampa, en principio 1, si hemos mejorado esto, 2 de daño, 3, los héroes irán tachando corazones para la vida, si el héroe se muere está fuera de la partida, pero la trampa, una vez que la hayamos hecho, la tachamos, está desactivada. Si el encuentro es con un monstruo, tendremos que luchar. Para luchar con un monstruo, lanzamos 2 dados y el resultado se suma a cualquier habilidad que tenga, ahora os cuento esto, que tenga el héroe. Si el resultado es inferior a 20, el monstruo gana, el héroe pierde 1 de vida y listo. Y el monstruo ahí está y seguimos. Si el resultado es 20 o superior, el monstruo se muere, tachamos el monstruo, con lo cual podemos dejar libre una casilla de tesoro, por ejemplo. ¿Y qué es eso de habilidades? Bueno, pues en estos encuentros podemos jugar cartas que tuviésemos en nuestra mano como cartas de héroe que nos pueden dar bonificaciones, más 3 de fuerza, por ejemplo, más 5 de fuerza a un dragón, bueno, en este caso sería un dragón, pero aquí sería más 3 de fuerza, esto podemos jugarlas como queramos. Si son cartas de héroes como estas, que nos dan ventajas, las jugamos para que nuestro héroe pues tenga alguna ventaja. Si son cartas de estas azules, son cartas de mazmorra, podemos jugarlas en el turno de otro jugador para ponerle la vida más difícil, pues eso, más 3 de fuerza a un enemigo, o más 5 de fuerza a un dragón, que obviamente pues tendrá que lidiar con eso el héroe. Con todo eso listo, pues vamos resolviendo los encuentros. Y por último, completamos la mano hasta nuestro límite. Y ahora le toca al siguiente jugador que moverá a su héroe, lo mismo, tendrá que parar si hay un encuentro, bien de enemigo, bien de trampa, podemos jugar cartas entre todos, el jugador del turno jugará sus cartas de héroe, etc. Y robará cartas. Y así vamos moviéndonos hasta que todos hayamos salido de la mazmorra o hayan muerto todos los héroes, listo, o los héroes que sean. Al final simplemente contabilizamos los puntos que obtenemos según los tesoros que hayamos ido descubriendo, por los que vamos pasando, los monstruos que hemos matado y por último las vidas que hemos perdido, que nos restarán los puntos al héroe. Sumamos y el que tenga más habrá ganado. Pues para seguir ampliando nuestra colección de Roll and Write y nuestra colección de juegos de mazmorreo, garabatos y mazmorras.